El área sombreada de esta figura es 16 pi unidades cuadradas. Fantástico. Vamos a demostrarlo. Fíjense que tenemos pues semicírculos de diámetro 18. Este semicírculo también tiene de diámetro 18. Necesitamos encontrar el radio de este círculo para poder encontrar su área, ¿no? Ahora, se va a borrar pues esto de aquí y el área sombreada también. Recuerden que el diámetro era 18. Ahora van a aparecer los puntos centros de las figuras, de los dos semicírculos y del círculo que queremos encontrar su área. Trazamos el radio del círculo que queremos encontrar su área, que lo vamos a denominar R minúscula. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro de este círculo hasta el centro de este semicírculo de aquí, de esta forma, y va a pasar por este punto tangencial entre el semicírculo y el círculo que tenemos acá. Estos pues son teoremas de tangencia entre círculos. Muy bien, ahora póngale mucho ojo que desde aquí hasta aquí, como es el radio de este semicírculo, pues mide 9, porque el diámetro era 18. Entonces esto es 9 y desde aquí hasta acá pues es R. Muy bien, y toda esta línea vendría a medir 9 más R o R más 9, ¿no? Ahora vamos a trazar una línea desde este punto hacia abajo verticalmente, una línea paralela a esta línea de aquí. Trazamos la línea y nos queda de esta forma. Ahora, como es paralela esta línea a esta línea y aquí hay 90 grados, entonces por aquí también tendremos 90 grados. Muy bien, ahora recuerden que desde aquí hasta acá va a medir 9 porque es el radio de este semicírculo. Y si esta línea es paralela a esta línea también va a ser paralela a esta línea de aquí. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí va a ser R. Y desde aquí hasta aquí, como todo es 9 y este pedacito es R, entonces esto es 9 menos R. Ahora vamos a ver qué datos también más podríamos sacar por aquí. También podemos trazar una línea desde el centro de este semicírculo hasta este punto tangencial entre el círculo y el perímetro del semicírculo. Va a pasar por el centro del círculo, fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Pues esto de aquí, desde aquí hasta acá va a ser R. Muy bien. Y desde aquí hasta acá va a ser 9 porque también es el radio de este semicírculo y pues el diámetro era 18 también, por lo tanto desde aquí hasta aquí es 9. Si borramos esta parte que es R, vamos a borrarla, entonces este pedacito es 9 menos el pedazo que borramos que era R. Fenomenal. Ahora, vamos a ver, tenemos desde aquí hasta acá abajo, esto de aquí va a ser 9. Y pues este pedacito de aquí, que lo vamos a llamar Y, lo vamos a encontrar utilizando Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí. Porque como estamos uniendo el radio con una línea tangencial a su perímetro, por aquí se nos forman 90 grados. Vamos a utilizar Pitágoras para encontrar Y. Muy bien, entonces sabemos por Pitágoras que un lado de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado también al cuadrado. ¿Cuál es el lado A? Vendría a ser este lado que es Y. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es todo esto de aquí. 9 menos R, esto al cuadrado. Y menos B al cuadrado, que vendría a ser el otro lado que mide R. Entonces nos queda menos R cuadrado. Recuerden que esto está dentro de la raíz, ¿no? Listo. Hemos encontrado el valor de Y, fíjense, en función de R. Vamos a dejar esto de aquí por el momento de esta forma, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer en este momento es encontrar de nuevo este valor de aquí, pero utilizando este lado de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Así que vamos a aplicar Pitágoras para encontrar todo este lado de aquí. Entonces, sabiendo esto de aquí, también pues esto de aquí vendría a ser un lado, ¿no? Vamos a llamar a esto X. Muy bien, vamos a encontrar esto de aquí que es X y nos queda que X va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado, la raíz cuadrada, vamos a anotar por aquí, de la hipotenusa que es R más 9. R más 9, esto al cuadrado, menos el otro lado al cuadrado que es esto de aquí, 9 menos R. Nos queda 9 menos R también al cuadrado y vamos a desarrollar esto de aquí, ¿sí? Entonces tenemos que X es igual a la raíz cuadrada y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Nos queda el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, nos da 18R, y más el segundo término al cuadrado que es 81.
Fantástico. Menos, abrimos paréntesis y desarrollamos este binomio también que está al cuadrado. Como vamos a desarrollarlo entonces, el primer término al cuadrado sería 81 menos el doble producto del primero por segundo, nos queda 18r, y más el segundo término al cuadrado, que sería r cuadrado. Muy bien, todo esto de aquí está dentro de la raíz. Tenemos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado, vamos a dejar esto tal cual como está, más 18r más 81, menos por más me da menos 81, menos por menos me da más 18r, y menos por más me da menos r cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Y vamos a ver algo espectacular aquí porque se pueden ir eliminando términos. R cuadrado y r cuadrado, y por aquí también tengo 81 negativo y 81 positivo. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 18r más 18r, que nos da 36r. Muy bien, tenemos que x va a ser igual, sacamos la raíz cuadrada de 36, que es 6, y nos queda 6 raíz cuadrada de r. Señores y señoritas, tenemos por aquí el valor de toda esta línea de aquí. Y díganme ustedes si es que este pedacito que es y no podría ser todo este valor que mide esto menos este valor que mide 9, que va desde aquí hasta aquí. Pues claro que sí. Entonces también sabemos que y es igual a 6 raíz cuadrada de r menos este pedacito de aquí que mide 9. Muy bien, tenemos dos valores que valen y. Entonces podemos igualar estas dos y para encontrar el valor de r, ¿sí? Vamos a hacerlo, entonces vamos a hacer esto por aquí, vamos a borrar esto por un momento y al final lo vamos a revisar. Muy bien, tenemos entonces del lado izquierdo vamos a tener la raíz cuadrada de 9 menos r, todo esto al cuadrado, menos r cuadrado. Muy bien, dentro de la raíz, y esto tiene que ser igual a esto de acá, a 6 raíz cuadrada de r e menos 9, muy bien. ¿Qué hacemos? Pues para poder eliminar la raíz, elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Muy bien, se simplifica el índice con el exponente y nos queda 9 menos r, todo esto al cuadrado, menos r cuadrado. Muy bien, del lado derecho vamos a tener un binomio al cuadrado, que vamos a desarrollarlo, ¿sí? Tenemos entonces el primer término al cuadrado, sería 6 al cuadrado, que nos da 36, y la raíz cuadrada de r al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y nos queda simplemente r. Listo, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces sería 9 por 6, que nos da 54, y por 2, que nos da 108. 108 raíz cuadrada de r. Fantástico. Y finalmente el segundo término al cuadrado sería 9 al cuadrado, que es 81. Muy bien. Vamos a desarrollar también por aquí este binomio que tenemos aquí al cuadrado. El primer término al cuadrado es 81, ¿no? 9 al cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo, 9 por 2 y por r me da 18r. Y más el segundo término al cuadrado. Fenomenal. Y por aquí tenemos menos r cuadrado. Y fíjense que ya podemos eliminar por aquí algunos términos, ¿no? Y esto va a ser igual a 36r menos 108 raíz cuadrada de r y más 81. Muy bien, vamos a ir eliminando términos semejantes, ¿no? Tenemos por aquí r cuadrado positivo y r cuadrado negativo en el mismo lado de la igualdad. Luego también tenemos 81 positivo y 81 negativo en ambos lados de la igualdad, así que también se pueden eliminar. Y finalmente nos queda simplemente estos tres términos de aquí. Vamos a pasar este 18r al lado derecho y este 108 raíz cuadrada de r al lado izquierdo. Y vamos a ver qué nos queda. Pues nos queda entonces este término de aquí en el lado izquierdo, nos queda 108 raíz cuadrada de r. Estamos pasando desde aquí hasta aquí, ¿no? Y esto va a ser igual, vamos a escribir bien esta raíz, va a ser igual a 36r, y pasamos esto al otro lado, nos queda más 18r. Fantástico, tenemos 108 raíz cuadrada de r, que va a ser igual a 36r más 18r, que nos da 54r. Muy bien, si dividimos para ambos lados para 54, o pasamos a dividir el 54 al otro lado,
pues nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 108, vamos a escribirlo, 108 raíz cuadrada de r sobre 54. Y esto va a ser igual a r, ¿no? Entonces 108 dividido para 54 es 2. Nos queda 2 raíz cuadrada de r, que va a ser igual a r. Fascinante. Elevamos a ambos lados de la igualdad al cuadrado y por aquí nos queda 4. Vamos a anotarlo por aquí, 4. Y pues la raíz cuadrada de r al cuadrado nos queda como r. Por acá vamos a tener r cuadrado, que lo vamos a pasar al lado izquierdo, y nos va a quedar como menos r cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Fenomenal. Vamos a sacar factor común de ambos términos. Listo, tenemos que r multiplicado por 4 y multiplicado por r. Muy bien, y esto va a ser igual a 0. ¿Tenemos o no tenemos razón? R por 4 es 4r y r por r es r cuadrado. Muy bien, así que podemos decir que r es igual a 0 y también que r o 4 menos r es igual a 0. De aquí podemos despejar r y obtenemos que r es igual a 4. Ya que r no podría valer 0 porque pues el radio del círculo pues no puede valer 0. Entonces tenemos que r es igual a 4. Señores, señoritas, casi hemos logrado obtener ya el área sombreada. Vamos a devolverla y podemos decir que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. Pero el radio pues es 4, así que tendríamos por aquí 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado pues es 16. Señores, señoritas, damas y damos, tenemos que el área sombreada de esta figura es 16 pi unidades cuadradas, como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.